Imagínate por un instante una noche densa en una pequeña aldea italiana del siglo XIX. La lluvia incesante tamborilea sobre los viejos tejados, mientras las sombras alargadas serpentean con sigilo por las estrechas calles empedradas. En medio de este ambiente lúgubre y opresivo, un chirriante taller de carpintería alberga un secreto aterrador que nadie debería conocer. Un niño de madera, el famoso Pinocho, surge aquí no como el inocente títere de los cuentos, sino como el único testigo mudo de un crimen brutal que sacudirá los cimientos de toda la comunidad. Con la neblina envolviendo la aldea y los murmullos de sospecha creciendo, una figura misteriosa se mueve entre las sombras. ¿Quién está detrás de este enigma? ¿Qué conexiones oscuras tiene un simple muñeco con un asesinato a sangre fría? Este misterio abre una puerta a una Italia de intriga. Nada es lo que parece. En la turbulenta Italia del siglo XIX, el país entero se encontraba sumergido en una metamorfosis social y política violenta. El complejo proceso de la unificación italiana, el Risorgimento, trajo una esperanza renovada pero también un tumulto incontrolable, dejando a su paso una sociedad profundamente dividida por las cicatrices de la pobreza extrema. En este marco histórico tan crudo, las calles repletas de niños trabajadores pintaban un cuadro desolador de una nación en lucha desesperada por encontrarse a sí misma. Es precisamente en este escenario de carencias donde entra Carlo Collodi, un escritor agudo que supo canalizar el dolor colectivo y las tensiones de su tiempo en su obra maestra, Las aventuras de Pinocho. Sin embargo, lo que para muchos parece hoy un simple cuento infantil es, en realidad, una profunda alegoría de las tensiones sociales y morales de la época. La historia de un títere de madera que se embarca en un viaje lleno de vicisitudes, peligros y encuentros extraños, en busca de una humanidad esquiva, resuena como una crítica mordaz a la hipocresía y a la moralidad italiana de aquel entonces. No obstante, si miramos en los márgenes más oscuros de esta ficción, una pregunta perturbadora se niega a desaparecer. ¿Podría existir un aspecto aún más sombrío tras la madera tallada? La dualidad inherente a Pinocho, atrapado entre ser un juguete inanimado y el anhelo de ser un niño real, invita a especulaciones inquietantes sobre la verdad oculta tras la fantasía. Distorsionando los límites entre realidad histórica y ficción literaria, nos disponemos a explorar el hipotético giro narrativo donde Pinocho no es solo un títere animado por la magia, sino un eco directo de los crímenes que acechaban en las sombras de un taller solitario. El propósito de esta exploración busca profundizar en cómo las ideas victorianas sobre la infancia, el rigor de la moral y la fascinación por la automatización mecánica podrían relacionarse con un posible asesinato vinculado a la figura de Pinocho. En una época donde las invenciones mecánicas comenzaban a desafiar las normas sociales y la percepción de lo vivo, la posibilidad de que un títere sea el centro o el testigo de un crimen presenta un desafío ético y narrativo fascinante. Acompáñanos mientras desmenuzamos las capas ocultas de un relato donde lo ficticio se funde con la cruda historia real. Bienvenidos a este descenso hacia la verdad oculta de un icono. Las calles de la Italia decimonónica estaban perpetuamente plagadas de un desasosiego palpable. La pobreza reinante no era una condición pasajera, sino que se extendía sobre la población como un manto ineludible y asfixiante, engendrando historias diarias de desesperación absoluta y lucha por la supervivencia básica. Los niños de aquella época, a menudo despojados de su inocencia y vistos por el sistema como meros engranajes de una maquinaria laboral implacable, vivían un día a día amargo, difícil y carente de protección. En este contexto tan hostil, la figura de Pinocho emerge con una fuerza renovada, no solo como el símbolo central de un cuento moralista, sino también como un inquietante y fiel reflejo de esos niños marginados, atrapados sin salida en el ciclo vicioso de la pobreza, la explotación y el abandono estatal. Avanzando con cuidado y atención por este denso tapiz social, llegamos al modesto y polvoriento taller de Geppetto. El carpintero, un hombre marcado por la soledad y la escasez, no solo moldea la madera para crear a Pinocho, sino que en cada hendidura del material deposita también sus propias esperanzas frustradas, sus miedos más profundos y sus sueños inalcanzables. Imagina por un momento, con la mente abierta a la sospecha,
que este taller no es únicamente un refugio de trabajo arduo y honesto, sino que también se ha convertido en el escenario silencioso de secretos inconfesables. Es un espacio cerrado donde cada golpe seco del martillo sobre el formón resuena con la sorda y pesada sensación de un crimen que ha quedado sin resolver bajo las virutas de madera. El contexto sociopolítico de la Italia de entonces, con su abismal brecha entre las clases altas y los desposeídos, alimentaba resentimientos y tensiones que, en cualquier momento, podrían desbordarse en actos de violencia inesperada. De esta manera, el taller de Geppetto deja de ser un lugar de creación para convertirse en el foco central de una intriga tanto moral como criminal. El entorno mismo, cargado de una tensión eléctrica, presenta un escenario propicio para que un simple muñeco de madera termine siendo el eje de una trama mucho más oscura y macabra de lo que el autor original nos dejó ver en la superficie de sus páginas. Un niño de madera sin voz propia, un carpintero hastiado por los años de miseria y un pueblo pequeño donde el cuchicheo constante y el juicio apresurado están siempre al borde de cada esquina sombría. En esta reconstrucción narrativa, la historia sugiere que el acto de dar vida a Pinocho podría ser, en realidad, un sofisticado encubrimiento, una metáfora extendida sobre la creación de una coartada perfecta por parte de un Geppetto acorralado por las circunstancias. La atmósfera dentro del taller se vuelve densa, casi irrespirable, mientras las herramientas de carpintería parecen cortar tanto la madera física como las dudas que escalan rápidamente entre los aldeanos que pasan por la puerta. La verdadera destreza de Collodi radica precisamente en la forma en que su historia original es capaz de vestir tantas y tan variadas capas simbólicas. La obra, vista bajo esta lupa criminal, se traduce en un reflejo directo de las consecuencias devastadoras de la desintegración moral cuando se busca desesperadamente el beneficio personal o la simple supervivencia. En el trasfondo de nuestra historia, salimos de nuevo a caminar por las calles empedradas, donde los susurros de sospecha son constantes y cada golpe rítmico de la sierra de Geppetto parece ocultar un grito ahogado pidiendo justicia. Y si los fragmentos de madera desechados a los que Geppetto da forma son, en realidad, los únicos testigos de una realidad todavía más vil y oculta. En la pequeña aldea, los rumores comienzan a circular con fuerza sobre extrañas desapariciones, y la gente, asustada, se pregunta qué secretos podría esconder un hombre bajo esa fachada de humildad, trabajo incansable y pobreza extrema. La idea de presentar a Pinocho como un testigo involuntario y mudo de actos oscuros introduce un giro narrativo en el clásico que resulta verdaderamente fascinante para cualquier analista del comportamiento humano. Si nos detenemos a considerar lo sombrío y opresivo del contexto histórico en el que se sitúa la obra de Collodi, no resulta difícil imaginar que su creación literaria pudo haberse inspirado, al menos en parte, por esos elementos tangibles de injusticia social que lo rodeaban día tras día. ¿Podría acaso el cuento de Pinocho servir como un eco ficticio, una especie de mensaje cifrado de los crímenes reales que acechaban constantemente en las sombras más profundas de la sociedad italiana decimonónica? Nos sumergimos ahora en un análisis de cómo se refleja en la obra de Collodi una crítica feroz a la moralidad de la época, una era en la que las normas sociales rígidas y la apariencia de respeto a menudo servían para ocultar una corrupción latente y generalizada. Las elecciones constantes de Pinocho, sus actos de desobediencia impulsiva y sus posteriores arrepentimientos, se cruzan en un camino vital que representa una lucha eterna entre el bien y el mal, entre la transparencia de la verdad y la conveniencia del engaño. En nuestro enfoque para este vídeo, estas elecciones simbólicas podrían interpretarse como paralelos directos de decisiones reales y desesperadas, que podrían haber llevado a situaciones criminales en la vida de miles de niños explotados o marginados. Niños que, en su desesperación por un trozo de pan o un lugar donde dormir, cruzaban líneas peligrosas de las que no había retorno. En un giro narrativo aún más oscuro que desafía nuestra percepción del cuento, la narrativa establece la posibilidad de que Pinocho presenciara un asesinato cometido por una figura de autoridad respetada en el pueblo. Esto se convierte inmediatamente en un reflejo de la corrupción sistemática y del abuso de poder que, históricamente, a menudo se escondía tras caras respetables y uniformes impecables.
Se trata de un tipo de crimen donde las verdaderas víctimas, más allá del fallecido, son el silencio impuesto y la manipulación descarada de los inocentes. En esta compleja alegoría que estamos construyendo, el personaje de Geppetto, aunque inicialmente lo vemos como un humilde y sacrificado artesano, podría representar en realidad las complicidades silenciosas de quienes, con su callar, perpetuaban el sufrimiento y la vulnerabilidad de los más débiles. En la interminable y dolorosa lucha de Pinocho por alcanzar su propia humanidad y dejar de ser un objeto, se dibuja un lienzo de búsqueda de justicia para los que han sido ignorados por el sistema, brindando una pequeña chispa de esperanza de redención en una Italia donde la justicia real rara vez brillaba. Para los pobres. Tal interpretación no solo embellece y da profundidad al relato clásico, sino que añade capas de complejidad a un entramado histórico donde las figuras literarias servían, en muchas ocasiones, para velar realidades sociales perturbadoras que eran demasiado dolorosas para ser contadas de forma directa. El simbolismo de un títere de madera, un ser que depende de hilos o de la voluntad ajena, enfrentado a un monstruoso entorno de pecado, culpa y remordimiento, proporciona una bifurcación siniestra a un cuento tradicional. Esta perspectiva nos invita a contemplar a Pinocho desde un ángulo totalmente distinto, ya no solo como un niño que busca ser real en un sentido físico, sino como una voz muda pero omnipresente que, a pesar de su silencio, lo ha visto absolutamente todo. En esta profunda reflexión, el cuento de Pinocho se transforma en un comentario contundente y atemporal sobre la moral pública, cuestionando la fe ciega en las instituciones y la conformidad social que, a veces, sirven para ocultar los actos más deplorables de la humanidad. Así, moviéndonos con cautela entre las sombras de la ficción literaria y las posibles verdades históricas que nunca llegaron a los libros oficiales, nos vemos obligados a preguntarnos con cierta inquietud, ¿qué secretos terribles permanecen aún guardados en la madera de Pinocho, esperando el momento justo para ser finalmente contados? Esta visión nos obliga a reevaluar no solo el cuento, sino la historia misma de aquellos que no tuvieron voz para denunciar los abusos que presenciaron en los callejones de la vieja Italia. La reinterpretación de Pinocho dentro de una narrativa oscura y criminal tiene repercusiones significativas que van mucho más allá del simple entretenimiento. Nos plantea preguntas incómodas y necesarias sobre cómo los cuentos de hadas que acompañan nuestra infancia y forman nuestros primeros valores pueden ocultar, bajo su superficie de fantasía, verdades complejas y, a menudo, profundamente trágicas. Esta nueva lectura del mito de Pinocho añade un peso considerable a su legado cultural, al mismo tiempo que resalta de forma magistral cómo la literatura siempre ha sido un espejo fiel que refleja las luchas, los miedos y las bajezas de la humanidad en diferentes épocas históricas. Al considerar seriamente las posibles conexiones entre un cuento de hadas tradicional y un contexto de crimen real, se subraya la importancia crítica de entender los textos clásicos mucho más allá de su superficie literal. La Italia de Collodi no era solo el escenario de una historia infantil, era una tierra de disecciones sociales brutales, donde las historias de injusticia se repetían diariamente en callejones oscuros y plazas públicas, como ecos de una sombra persistente que nunca desaparecía del todo del horizonte social. Su obra, por tanto, no solo ofrecía entretenimiento para las masas, sino que funcionaba como un potente vehículo de reflexión y una denuncia silenciosa de las disparidades y desigualdades sociales extremas de su tiempo. Este enfoque profundo también nos invita a considerar el impacto cultural duradero del cuento de Pinocho en nuestros propios contextos contemporáneos. Hoy en día todavía exploramos, a través de diferentes medios, temas universales como la moralidad, el libre albedrío frente al determinismo social y los peligros del autoritarismo. La figura de Pinocho se ha convertido en un símbolo universal de la transición traumática de la inocencia absoluta al conocimiento, potencialmente doloroso, de lo oscuro y lo prohibido. Esto lleva al espectador moderno a reflejarse en su propia humanidad y en las consecuencias de sus decisiones personales. En tiempos modernos, donde las noticias sobre corrupción política, fraude y abusos de poder inundan nuestros titulares diariamente, esta historia de un títere que ve la verdad oculta resuena con más fuerza y relevancia que nunca. El asesinato simbólico que planteamos en esta narrativa funciona como una metáfora poderosa de cómo muchas
Vidas son moldeadas, y a menudo destruidas por completo, por la negligencia social y la corrupción moral de quienes deberían protegerlas. Sin embargo, este relato también actúa como un recordatorio persistente de nuestra capacidad intrínseca para la redención y la transformación personal. Estos son elementos centrales en la historia original de Coyote que adquieren un nuevo significado en una época y un entorno cargados de dilemas éticos tan complejos. Todo esto genera una reflexión necesaria sobre el potencial de cambio, recordándonos que incluso aquellos que parecen estar atrapados irremediablemente en las sombras más densas pueden, a pesar de todas las dificultades, buscar y alcanzar la luz de la verdad. Nos encontramos, pues, en una encrucijada de pensamiento. La reflexión resultante de este análisis nos induce a cuestionar nuestra propia habilidad para abrazar lo bueno, luchar activamente contra la oscuridad circundante y esforzarnos por forjar un mundo que sea un poco más equitativo. En última instancia, mientras Pinocho busca desesperadamente convertirse en un niño de carne y hueso para ser libre, también nos desafía a nosotros, los espectadores, a buscar nuestra propia identidad y coherencia ética dentro de una sociedad que, incansablemente y de formas muy sutiles, pone a prueba nuestros límites morales cada día. La historia de Pinocho, cuando se mira desde una perspectiva despojada de toda ingenuidad infantil, deja en el aire un sinfín de reflexiones inquietantes sobre la verdadera naturaleza del bien y del mal. Nos obliga a pensar en cómo estas fuerzas opuestas pueden forjar la identidad de un individuo o, por el contrario, destruirlo por completo. Esta mirada oscura y analítica sobre un clásico de la literatura universal nos recuerda que los cuentos que creemos conocer no siempre son lo que parecen a simple vista. Nos advierte que hasta las historias más entrañables y familiares pueden esconder, entre sus líneas, una sombría advertencia sobre los peligros de nuestros propios tiempos y la fragilidad de nuestra moral colectiva. ¿Hasta qué punto estamos realmente dispuestos, como sociedad y como individuos, a reconocer las sombras que habitan en nuestro entorno y en nosotros mismos? La figura de Pinocho se transforma aquí en un espejo implacable, reflejando nuestras faltas, nuestras debilidades, pero también nuestra inmensa capacidad para amar, odiar, crear y destruir. Esta narrativa te invita a ti, que estás al otro lado de la pantalla, a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomas cada día y las huellas, a veces invisibles, que dejas en el mundo. Te invito a no solo quedarte con las lecciones superficiales de este cuento, sino a examinar con ojos críticos y conscientes la realidad que nos rodea. Si encontraste esta visión alternativa y oscura del clásico de Pinocho tan intrigante como reveladora, te animo a suscribirte al canal, dejar tu comentario con tu propia teoría y compartir este vídeo con aquellos que, como tú, busquen descubrir las capas más ocultas y perturbadoras de las historias que todos creemos conocer. Cada vez que compartes este contenido, das un paso más con nosotros hacia la comprensión de las complicadas sombras que forman parte de nuestras propias historias humanas. ¿Qué otro cuento crees que oculta un secreto criminal? Te leo en los comentarios.